El ser humano es producto de un legado, de sus creencias, de su cultura, de su entorno. Somos producto de un entrelazo de vida y vamos construyendo el camino cruzado de nuestra propia existencia. Entrelazando. La Antigua es un municipio del estado de Veracruz, que se encuentra a 28 kilómetros de distancia del puerto más importante de este estado. Asentado al margen del río Huitzilapan, o Río de los Colibríes, fue el lugar donde sucedieron acontecimientos importantes en el siglo XVI, con la llegada de los españoles. Pero antes de 1519, ese lugar era habitado por indígenas totonacas de la zona. Como lo indican investigaciones arqueológicas, el pueblo de Huitzilapan está enterrado bajo las construcciones españolas de la Antigua. Quizá les llame la atención que se llama Huitzilapan y Río de los Colibríes, y es un vocablo náhuatl, pero estamos en una zona totonaca con un pueblo indígena totonaco. ¿Por qué? Era ya en aquel momento el poderío náhuatl, que estaba enquistado en diversos puntos, y uno de ellos era esta región. ¿Qué es lo que sucede con eso? Imponen su nombre, imponen su lengua. Por eso es que esto es un vocablo náhuatl, Río de los Colibríes. Allí hubo una población que está reportada en el lienzo de Tlaxcala y en muchos otros documentos prehispánicos. Se llamaba Huitzilapan. Lo que actualmente queda del viejo Huitzilapan es una ocarina que representa una palomita que se exhibe en el Museo de Antropología de Jalapa. Se dice que tuvo un patrón habitacional disperso, que sus casas se encontraban cimentadas sobre pequeñas plataformas o elevaciones de tierra, y sus habitantes se dedicaban a la pesca, la agricultura y recolección para su subsistencia. Cuando llega Hernán Cortés a Ulúa en abril de 1519, pasa, cuando va rumbo a Zempoala, buscando aquel el famoso lugar donde guarecer las naves, en la que Antón de Alaminos llega hasta Pánuco, pasan este río, el río Huitzilapan. Ahí estaban los sacerdotes y la gente en sus tareas habituales. Cuando ven que vienen atravesando el río gente desconocida, entonces salen huyendo. Y pasan en abril, temporada de secas, donde pasan caminando algunos y otros a caballo, porque es temporada de secas. En ese momento ellos observan algunos monumentos donde hoy estamos. El pueblo Huitzilapan, el pueblo indígena, estaba en los arenales, vivía en los arenales, aunque en ese momento no hay indicios de que los hayan observado. Y peor tantito, porque enfrente de la Antigua, donde hoy es San Vicente, en el gran médano de enfrente, ahí estaba el cementerio. Y por allí vienen pasando los españoles con sus caballos, con todo eso. ¿Qué habrán pensado los indígenas? Que del cementerio viene gente desconocida, huyeron. Entonces narra Bernal Díaz del Castillo que
a nado, en lanchas y como pueden, cruzan el río y llegan a unas casas que estaban ahí construidas y unos templos. Al momento de la llegada de los españoles, a este punto exacto, lo mismo que a Zempoala, lo mismo que aquí a Huixlan, y lo mismo que frente a los arenales de Ulúa, la gente, la población indígena es totonaca. Aquí era un pequeño asentamiento totonaco de Huitzilapan, muy pequeño, dedicado a la pesca. Estos españoles no encuentran gente porque se habían huido todos a los montes. Entonces empiezan a curiosear, y aquí debo decir una cosa que la gente, a veces mal informada, sigue mal informando. No se robaron nada, porque Cortés los traía amenazados. El que se robe algo, lo ejecutamos. Pero hubo algo que les llamó tanto la atención, algo que fue tan importante, que se lo tuvieron que robar. Pero no lo tomemos como un robo, sino que llegaron y encontraron en el templo unos libros de su papel. Pues está el dato duro que refiere el cronista Bernal Díaz del Castillo, que a su paso por el Huitzilapan, en uno de sus templos, hallan 2 libros a manera de tablillas plegables. Entonces los revisaron y les llamaron mucho la atención. ¿Qué hacemos con esto? Pues guárdalo en la talega y se lo regalamos al rey. ¿Sí? Y fueron 2 libros de su papel que, andando el tiempo, fueron mandados a España con el rey, que el rey era alemán, ¿no? El rey era flamenco, el rey no hablaba casi español. Y entonces se los mandaron hasta donde estaba el rey, que era en Bélgica o no sé dónde, por allá en Viena, no sé por allá, y se perdieron estos libros de su papel. Años después los descubre doña Celia Notal, y entonces los códices estos se llama, uno de ellos Códice Vindobonensis Mexicanus Ains, y el otro es Codex Nutal. Es un hecho que enviaron a la península española no solo códices, sino incluso mencionan una caja de metal, por supuesto, de oro quizá, con un pequeño lagarto en la tapa. Fueron parte de aquella primera ofrenda que Hernán Cortés envía a la corona para estar bien con ellos, con la corona. Como todo asentamiento humano cerca de un río, tuvieron que modificar su entorno para aprovechar el uso de los recursos marítimos y fluviales, construyendo embarcaderos y navíos. Los ríos siempre han sido importantes en cualquier época. En la época prehispánica, el río no corría exactamente por el cauce que corre ahora. La actividad marítima, acuática, en la época prehispánica fue notable, pero no fue de mar adentro, fue fluvial. Seguramente hubo un embarcadero indígena, pero pues yo creo que no nada más ahí en lo que es ahora la Antigua o en el viejo Huitzilapan, sino a lo largo de todo el río, porque a lo largo del río hay muchísimos lugares, desde, digamos, Rinconada, la actual Rinconada, hasta la Antigua, muchísimos lugares arqueológicos a la orilla del río que seguramente estuvieron comunicados, bueno, por acalis, que son las lanchas prehispánicas, y que seguramente andaban para arriba y para abajo, flotando en ese espejo de agua maravilloso que es el río de la Antigua. Un Viernes Santo de abril de 1519, se produjo un contacto hispano-mesoamericano de particular importancia en la costa de lo que después sería conocido como Nueva España, específicamente en las playas de Chalchihuecan, frente al islote de Ulúa. La gente le dice Chalchihuecan porque confunde o no sabe pronunciar el náhuatl, no está obligada la gente, es Chalchicueyecan. Chalchicueyecan quiere decir
la de las faldas de jade. Está dedicada a este vocablo está hecho pensando en la diosa Chalchiutlicue, es decir, las faldas de jade son la costa, es decir, donde llegan las olas. Es una metáfora muy bonita. Los indígenas usaban metáforas y de veras metáforas bellas. La de las faldas de jade era la diosa Chalchiutlicue. Entonces es Chalchicueyecan, aquella que tiene las faldas de jade. Entonces ahí estacionan los barcos y bajan a comerciar con los indígenas. Hasta ese momento, el capitán Hernán Cortés lo único que pretendía era cambalachar y traficar con los indígenas a ver qué cosa podían cambalachar. Y cambalachaban lo que fuera, a cambio no de oro, de comida y de agua, porque era lo que tenían necesidad. Y ya si por ahí caía un cachivache de oro, pues órale. Entonces, Moctezuma les mandó de regalo un sol y una luna de oro y de plata, con la intención de que ya se retiraran, ¿sí? Pero con eso picó la codicia. Entonces dijeron, si esto es un simple regalito, ¿qué cosa tendrá por allá? No obstante, no fue este el primer encuentro entre los europeos y los indígenas mesoamericanos, pues ya desde antes se habían dado algunos de estos acercamientos con indígenas en los actuales estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz. Entonces venía en la expedición de Cortés un capitán, amigo de Cortés, que seguramente era de los más listos y visionarios del grupo, ¿sí? Francisco Alonso Hernández de Portocarrero. Y le dice a Cortés, voy a decirlo como lo dijo él, aunque quizá ahora no se entienda, porque estaba en moda en ese tiempo, siglo XVI, la famosa canción de Rolando de Roncesvalles, allá el héroe contra los moros allá en Europa. Era una canción que estaba de moda, como ahora hay canciones de moda. Y entre tantos estribillos y frases decía, cata Francia, Montesinos, cata París, la ciudad, cata las aguas del Duero, no van a parar a la mar. Queriendo decirle con esto a Cortés, fíjate bien, esto de aquí es más grande que rescatar oro. ¿Por qué no nos quedamos a poblar? Pero es en las playas de Chalchihuecan donde los españoles le otorgan el nombre de la Vera Cruz, por ser Viernes Santo, el día en que muere Cristo en la cruz de acuerdo a la tradición judeocristiana. Es por ello que bautizan a este lugar como la verdadera cruz. ¿Cómo se va a llamar? Pues que se llame Vera Cruz. ¿Por qué? Porque es la cruz desnuda, la cruz de la Santa Cruz, que ya Cristo ya bajó de la cruz muerto, y ya está la cruz desnuda nada más, entonces es la Santa Cruz, la verdadera cruz. Hernán Cortés, con su tripulación, constituye en las playas de Chalchihuecan el primer ayuntamiento, solo de manera administrativa, es decir, únicamente formalizado en un documento, quedando como alcalde mayor Juan de Escalante con 4 regidores, y Hernán Cortés toma el cargo de justicia mayor. Pero, ¿por qué efectuar estas acciones en el momento de su llegada? 1519, abril, la fundación del Cabildo. No fundación física de una ciudad, es un cabildo legal instituido en papel para deslindarse ya del gobernador Diego Velázquez en Cuba. Cortés tenía conocimientos de jurisprudencia, era un hombre letrado, a diferencia de lo que nos pueden decir muchas veces en la primaria, que eran gente ignorante, de la más baja ralea del mundo ibérico. Cortés era una familia
adinerada venida a menos con estudios de jurisprudencia. Entonces él sabía que si él seguía los pasos legales consecuentes, los pasos legales adecuados, él podía encumbrarse como máxima autoridad de ese territorio, incluso pensar poder tomar posesión como una nación independiente. Por elección democrática se eligió a un alcalde, ¿sí?, y a sus regidores, y Cortés se guardó para sí el cargo de justicia mayor, porque venían en una cosa medio rara ahí entre militar y civil. Entonces la autoridad civil tendrían que ser los soldados que fueran instituidos como cabildo. Entonces el primer alcalde que hubo de lo que se llamó Veracruz fue un tal Juan de Escalante. Cortés traía la mentalidad militar medieval de Europa. En las técnicas militares europeas, ellos avanzaban por medio de lo que le llamarían pinzas, es decir, un brazo de la pinza por acá y otro brazo de la pinza por acá, los marinos de este lado y el ejército del otro. De tal modo que si caen en una trampa, estos apoyan. Si esto les ocurre algo, estos apoyan. Antón de Alaminos parte hacia Pánuco buscando un lugar seguro donde guarecer las naves. Recuerde que Ulúa eran bajos, eran pequeños promontorios que no ofrecían mucha seguridad. En ese viaje hasta Pánuco regresan y dicen, no hay lugar seguro más que una pequeña rada hacia el norte, lo que hoy conocemos como la Villarrica de la Veracruz. Entonces Cortés pasa este río, repito, y llega a la Villarrica, a lo que es Quiahuiztlán. Ahí se dan aquellos hechos fantásticos, muy astutos de parte de Cortés, que hace alianza con los indígenas y con el grupo de señores del Totonacapan. Posteriormente, esa gente misma les ayuda a construir lo que es la Villarrica de la Veracruz. Pronto, la primer Villarrica de la Veracruz de las playas de Chalchihuecan es reubicada al pie del cerro, donde estaba asentado el pueblo totonaco de Quiahuiztlán el 18 de mayo de 1519, contando con la colaboración de los indígenas. Unas semanas después de haber creado jurídicamente el acta en las playas de Chalchihuecan. Y ese ayuntamiento lo construye con las tablas de los barcos que él desbarata. Lo que él hace es ordenar desbaratar los barcos para, evitar la tentación de la tripulación para regresar a Cuba. Va a pasar el tiempo, 4 o 5 años, hacen una pequeña fortaleza. Y hablamos de fortaleza, demos del nombre que sea, pero es una fortaleza pequeña, porque todavía estaban en un lugar incierto. Iban a ser atacados, era violento el lugar, era tranquilo. Tener una casa oficial en donde esté físicamente el ayuntamiento, eso era muy importante. No podía ser una choza o no podía ser nada más una mesa. Tenía que ser un edificio que simbólicamente representara el poder ibérico en el Nuevo Mundo. Al cabo de 5 años, 1524, 1525, principios de 1525, se observa que está tranquilo. Ya está fundado la Ciudad de México, ya están utilizando las vías de comunicación prehispánicas, en ese momento indígenas, que van a trasladarse a México, y lo que es la Villarrica de la Veracruz les queda pequeño. Y es un lugar muy pequeño donde no puede crecer la población. Los barcos siguen descargando en Ulúa y trayendo la mercancía hasta la Villarrica. Por eso es que se traslada para acá. Eligen la Antigua por la comunicación fluvial que da el río para las barcazas, un lugar más de refugio, digamos, más protegido de los nortes. 6 años después, en 1525, la Villarrica de la Veracruz se traslada a la orilla del Huitzilapan, llamado por los españoles como Río de los Pescados. Una de las características de los asentamientos de los españoles fue su plano urbanístico, que contaba con una plaza mayor y a su alrededor las edificaciones de la iglesia, el cabildo, las oficinas administrativas
así como los principales comercios de las familias españolas. La Antigua, por lo tanto, no queda fuera de este orden urbanístico. ¿Cómo está conformado? Ya hay antecedentes de mudanzas de ciudades completas. Santo Domingo, en la isla de Santo Domingo, Santiago de Cuba también fue mudada despacio, y lo mismo sucede con la Veracruz. En 1525 ya hay toda esta experiencia y trazan lo que es el pueblo o la ciudad de Veracruz, no de la Antigua, de Veracruz, lo trazan de acuerdo a los cánones impuestos. Una plaza que va a funcionar como espacio central de venta, compra-venta de mercado, tianguis, lo que hoy en día vemos en todos los pueblos todavía. Portales, hoy quedan únicamente unos cuantos portales, y la ubicación de los poderes. El poder económico, con la aduana, administrativo, con el cabildo, y el poder religioso, y casas habitación de la gente, sobre todo los españoles que venían a comerciar. Veracruz, como se ha querido ver, era una ciudad vacía dentro de determinado tiempo, pero un barco se tardaba en cargar y descargar 6 meses, y no era uno. Entonces siempre había gente. Así se puede observar a un costado de la plaza principal un edificio que data del siglo XVI, el cual es nombrado como la Casa de Cortés. ¿Pero por qué llamarlo así? ¿Cuál fue su función? Ni era casa, ni era de Hernán Cortés. Se le conoce como la Casa de Cortés, como tantas leyendas hoy conocidas como leyenda urbana. Cortés eligió el lugar, pero por supuesto, no estuvo aquí. Estuvo de paso cuando esto no existía. Voy a intercalar una pequeña anécdota que quizá nos explique. Cuando uno llega, salen los chiquillos soy su guía, soy experto en la historia de la Antigua. Le digo, ¿qué me vas a guiar? Lo voy a guiar por la casa de Cortés. Oye, pero Cortés no vivió aquí. Pero venía los fines de semana. Así como una casa de campo, como que fuera tan fácil venir en aquel entonces. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Se le conoce como la Casa de Cortés y en realidad eran las aduanas, lo que era el símil de Sevilla con la casa de contratación era aquí. Aquí llegaba toda la mercancía, aquí estaban las aduanas, estaban los tesoreros en una caja del tesoro con 3 llaves, con 3 personas, nada de que aquí se perdió nada. Toma las funciones administrativas de la primera aduana. En la instancia el edificio regula el comercio, compra y venta de esclavos, dando almacenamiento de riquezas, conocido como la Caja Real y el Palacio del Quinto Real. Contabilizaba qué entraba, qué salía y se purgaba, por decirlo así, los libros prohibidos o mercancías prohibidas. No estaba permitido traer muchos libros y también había claro, desde España también no se permitía la entrada a judíos. Esta casa de contratación representa en su forma técnicas de construcción utilizando materiales como la piedra coralina durante el siglo XVI. Uno de los paradigmas durante los 75 años que fue ciudad oficial de Veracruz. Pues precisamente ese sistema constructivo a base de piedra de coral nos da una datación, nos remonta al siglo XVI, que es cuando se empieza a utilizar el banco de coral de los arrecifes cercanos a San Juan de Ulúa, la llamada piedra muca. Como parte del folclore se cuentan muchas historias en la Antigua.